Reddit pregunta: ¿cuál sueño tuviste un día y se cumplió? Hace unos años tuve esta experiencia extraña donde en mi sueño aparecía mi abuela fallecida diciéndome que cuidara a mamá porque pronto se enfermaría. 2 meses después, mi mamá fue diagnosticada con diabetes. Lo más raro es que en el sueño mi abuela llevaba ese vestido floreado que siempre usaba los domingos, y cuando abrimos su armario después del diagnóstico, encontramos ese mismo vestido perfectamente doblado como si lo hubiera preparado. Una noche vívidamente imaginé mi oficina completamente vacía con papeles esparcidos por todas partes. Pensé que era solo estrés laboral, pero la semana siguiente llegué a trabajar y habían desalojado el edificio por una fuga de gas. Todo estaba exactamente como en esa imagen mental, hasta la taza de café volcada en el escritorio de mi compañero. Una noche vívidamente imaginé mi oficina completamente vacía con papeles esparcidos por todas partes. Pensé que era solo estrés laboral, pero la semana siguiente llegué a trabajar y habían desalojado el edificio por una fuga de gas. Todo estaba exactamente como en esa imagen mental, hasta la taza de café volcada en el escritorio de mi compañero. En una especie de ensoñación diurna, se me apareció la imagen de mi hermano menor con el brazo enyesado. Se lo mencioné de broma y él se rió. 3 días después, se fracturó el codo jugando baloncesto. Lo más escalofriante fue que en mi visión, el yeso tenía dibujos de dinosaurios. Igual que el que le pusieron en el hospital. Recuerdo claramente haber imaginado una conversación con mi jefe donde me pedía trabajar el fin de semana. Lo comenté con mi esposa como qué feo sería si pasara. Al día siguiente, exactamente ese escenario se materializó, hasta el tono de voz y la excusa que usó: es solo esta vez, prometo. Recuerdo claramente haber imaginado una conversación con mi jefe donde me pedía trabajar el fin de semana. Lo comenté con mi esposa como qué feo sería si pasara. Al día siguiente, exactamente ese escenario se materializó, hasta el tono de voz y la excusa que usó: es solo esta vez, prometo. En una experiencia casi cinematográfica, visualicé a mi mejor amigo diciéndome que se mudaría a Canadá mientras tomábamos café en nuestra cafetería usual. 6 meses después, en esa misma mesa, con la misma taza de porcelana desportillada, me dio la noticia con exactamente las mismas palabras de mi premonición. Tuve esta imagen recurrente de mi abuelo diciéndome cuida el anillo durante varias noches. No le di importancia hasta que, al limpiar su antigua cómoda, encontré su alianza de matrimonio escondida tras un cajón falso, justo donde él me mostraba en esas visiones nocturnas. Mientras meditaba, surgió claramente la imagen de mi sobrino pequeño cayendo de una bicicleta verde. Le advertí a mi hermana, pero como el niño ni siquiera tenía bicicleta, lo tomaron a chiste. 2 semanas después, un vecino le regaló justamente una bici verde. Y adivinen qué pasó en su primer paseo. En un estado entre dormido y despierto, experimenté la sensación de estar parado frente a un altar con flores lilas, sintiendo una felicidad abrumadora. 3 años después, ese mismo sentimiento me invadió cuando vi el altar de mi boda, decorado con las mismas flores de lavanda que aparecieron en lo que creí era solo un hermoso pensamiento fugaz. Durante un vuelo largo, tuve una visión muy clara del avión aterrizando de emergencia por una tormenta. Lo compartí con el pasajero a mi lado como curiosidad. Horas después, tuvimos que desviarnos por mal tiempo y el aterrizaje fue casi idéntico a lo que había imaginado, hasta la voz temblorosa de la azafata anunciándolo. Un día cualquiera, de pronto tuve esta imagen mental de mi madre llorando mientras sostenía una carta azul. Me preocupó tanto que la llamé, pero ella estaba bien. Un mes después, recibió la noticia de la muerte de su tía a través de una carta de condolencia. En un sobre azul celeste. Mientras conducía al trabajo, de la nada me vino a la mente el sonido de un choque seguido de vidrios rompiéndose. Frené instintivamente justo antes de que un auto se pasara el semáforo en rojo a toda velocidad. El crucero donde ocurrió era exactamente donde había escuchado el accidente minutos antes. En la ducha, repentinamente visualicé a mi exnovia parada frente a mi puerta con un vestido amarillo. Pensé que era mi mente jugándome una mala pasada. Hasta que el timbre sonó esa misma noche y ahí estaba ella, con ese mismo vestido que nunca la había visto usar antes. Durante un paseo por el parque, tuve la extraña sensación de que encontraría un perro perdido con collar rojo. No le di importancia hasta que, a los 20 minutos, escuché llantos y encontré a un Golden Retriever con exactamente ese collar, cuyo dueño apareció corriendo 5 minutos después. Una mañana, mientras desayunaba, tuve un flashback de algo que no había vivido, mi jefe anunciando su renuncia en una reunión. 2 semanas después, durante nuestra junta semanal, pronunció las mismas palabras que había recordado, hasta el detalle de ajustarse las gafas al decirlo.
Al despertar una noche, tuve la certeza absoluta de que mi reloj despertador marcaría las 3:17 am cuando volviera a mirarlo. Me resistí a comprobarlo por casi una hora, pero cuando finalmente miré, eran exactamente las 3:17. Lo verifiqué con 3 dispositivos diferentes. Mientras ordenaba fotos viejas, tuve un déjà vu intenso de estar viendo una imagen específica de mi infancia que no encontraba. Al llegar al último álbum, ahí estaba, la foto de mis 5 años en ese parque acuático, idéntica como la había recordado momentos antes. En medio de una conversación trivial con un compañero de trabajo, de pronto supe exactamente lo que iba a decir antes de abrir la boca. No solo acerté sus siguientes 3 frases, sino también su gesto de rascarse la nariz al terminar de hablar, como si estuviera viendo una repetición. Durante un viaje a una ciudad nueva, tuve la extraña sensación de conocer cada esquina del centro histórico. Al pasar por una plaza secundaria, supe instintivamente qué habría en la siguiente calle. Y acerté hasta el puesto de helados con toldos a rayas que nunca había visto. Hace unos meses, mientras cocinaba, tuve la extraña sensación de que mi hermana llamaría para decirme que estaba embarazada. Ni siquiera sabía que lo intentaban. Esa misma noche, el teléfono sonó y eran ellos, emocionados compartiendo la noticia. Lo más raro fue que en mi corazonada sabía que sería niña. Y el ultrasonido lo confirmó después. El año pasado, durante un paseo por el bosque, de pronto sentí un dolor agudo en mi tobillo derecho, como si me lo hubiera torcido. No le di importancia hasta que, literalmente 2 minutos después, tropecé con una raíz y me lesioné. El mismo tobillo. Fue como si mi cuerpo me hubiera advertido. Una tarde, mientras trabajaba en mi computadora, tuve una visión fugaz de mi abuelo fallecido sentado en su sillón favorito, sonriéndome. Esa misma noche, mi mamá me llamó para decirme que habían encontrado una caja con cartas viejas. Justo detrás de ese mismo sillón que ya no usábamos. Hace 3 semanas soñé que encontraba un billete de $50 en el bolsillo de un abrigo viejo. Al día siguiente, mientras guardaba la ropa de invierno, revisé por curiosidad un chaquetón que no usaba hace años. Y ahí estaba, doblado exactamente como en mi sueño. El mes pasado, durante una reunión aburrida, tuve un déjà vu intenso. Ya había vivido ese momento exacto, con las mismas personas sentadas igual, la misma luz entrando por la ventana, hasta el comentario que hizo mi compañero. Lo raro es que era mi primera vez en esa sala de juntas. Mientras veía una película, de pronto supe que el actor principal moriría en la escena siguiente, aunque no había indicios. Mis amigos se rieron cuando lo dije en voz alta. Hasta que ocurrió exactamente como lo había anticipado. Hasta hoy no sé cómo lo predije. La semana pasada, al despertar, tenía una canción pegada en la cabeza que no escuchaba hace años. Más tarde, al encender el radio camino al trabajo, esa misma canción empezó a sonar justo cuando prendí el aparato. Ni siquiera era una estación que escuchara frecuentemente. Hace 2 meses, mientras meditaba, tuve la clara imagen mental de recibir un paquete con un libro azul. 3 días después, llegó un correo inesperado de mi tía. Con un libro de cubierta azul que ella sintió que debía enviarme, según su nota. Durante un viaje en tren, tuve la inexplicable certeza de que vería a una mujer con sombrero rojo y abrigo negro bajando en la próxima estación. Cuando el tren se detuvo, efectivamente entró esa mujer exactamente como la había imaginado, hasta el detalle de su bolso de mano dorado. Ayer, mientras ordenaba mi closet, tuve un presentimiento fuerte de que encontraría un anillo que perdí hace años. No solo apareció en el primer cajón que revisé, sino que estaba en el mismo estuche de terciopelo donde lo guardaba, aunque juraría haber buscado ahí antes 1000 veces. El invierno pasado, durante una caminata, tuve la extraña sensación de que me encontraría con mi ex jefe en esa plaza. Me reí de mí mismo porque él vivía en otro país. Hasta que lo vi sentado en una banca, de visita sorpresa en la ciudad. Su expresión al verme fue tan sorprendida como la mía. Mientras preparaba café una mañana, tuve un flash de mi teléfono sonando con una canción específica que no usaba como tono. Minutos después, cuando sonó, era mi mejor amigo llamando. Con ese mismo tono de llamada que él había configurado por error en mi celular. Hace unas semanas, en medio de la noche, desperté con la certeza absoluta de que mi planta favorita necesitaba agua. Fui a verla y efectivamente, la tierra estaba completamente seca, aunque la había regado el día anterior. La maceta tenía un pequeño hoyo que no había notado antes. Durante una cena familiar, de pronto recordé que mi tío mencionaría su viaje a Japón. Lo extraño es que nadie sabía que él tenía planes de viaje. Cuando empezó a hablar, justo después del postre, compartió emocionado que había comprado boletos para Tokio.
como si yo ya lo supiera. El otro día, mientras limpiaba, tuve la repentina idea de revisar detrás del refrigerador. No había razón alguna para hacerlo, pero seguí mi impulso y encontré una carta de amor que mis padres escribieron hace 30 años, perdida ahí desde que mudamos la nevera años atrás. Mientras veía un partido de fútbol con amigos, supe exactamente cómo anotaría el gol del empate antes de que ocurriera: tiro libre, esquina izquierda, rechace del portero y remate de cabeza. Cuando sucedió exactamente así, todos me miraron como si fuera brujo. Hace un mes, al despertar, tenía la fuerte intuición de que mi horóscopo ese día diría algo sobre oportunidades laborales. Normalmente no los leo, pero por curiosidad revisé. Y el primer párrafo hablaba de una sorpresa profesional que llegó esa misma tarde en forma de ascenso inesperado. Durante un concierto, tuve la extraña sensación de que la banda tocaría exactamente 3 canciones más antes del encore. Conté mentalmente cada una, y cuando llegaron a la tercera, el vocalista dijo: esta es la última antes de que nos pidan que volvamos, como si siguiera mi guión. La semana pasada, mientras manejaba, tuve un presentimiento tan fuerte de tomar una salida distinta a mi ruta habitual que seguí el impulso. Esa decisión me evitó quedar atrapado en un enorme accidente vehicular que ocurrió justo en mi camino usual. Ayer por la noche, mientras leía en la cama, tuve la clara imagen mental de mi vecino tocando el timbre para pedir sal. Me pareció tan absurdo que lo olvidé. Hasta que hoy en la mañana apareció en mi puerta, exactamente como lo había imaginado, pidiendo prestada sal porque se había quedado sin.